Este es el tercer video correspondiente al tema flexión compuesta oblicua. El mismo complementa, pero no sustituye, la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos a continuación el segundo de los métodos aproximados que propone el CIRSOC y que fueron expuestos en su trabajo por Boris Bressler. El método se denomina método de las cargas recíprocas. Puede verse en el gráfico de la izquierda un primer cambio respecto a la superficie de interacción que se ha venido viendo hasta ahora. Si se observa en los ejes que pertenecen al plano inferior, en lugar de graficarse los momentos, se han graficado las excentricidades. Al hacer esta transformación, se observa un cambio importante en la forma del diagrama. Este diagrama está expresado en esfuerzos nominales. En el diagrama de la derecha se ha hecho un segundo cambio. En el eje vertical se ha graficado la inversa de los esfuerzos axiales en lugar de los esfuerzos axiales. Como ya se ha dicho, el trabajo de Bressler está hecho en términos de esfuerzos nominales. Estamos viendo aquí la figura del trabajo original de Bressler. Valen algunos comentarios. En primer lugar, el método en sí mismo está extraído de esta referencia 9, que figura en el trabajo de Bressler, que es la norma rusa de 1955, que está en ruso. A su vez, Bressler menciona dos referencias bibliográficas que también están en ruso. Por lo tanto, aquí va un aporte importante en el sentido de que Bressler podía leer y traducir el ruso. Otra cuestión que es interesante es que el reglamento ruso expone la fórmula que vamos a ver enseguida, pero no explica físicamente qué puede significar o geométricamente qué puede significar. El aporte de Bressler es el siguiente. Él dice, esta figura, la figura que representa la resistencia nominal de la sección expresada en términos de 1 sobre Pn y de excentricidades en lugar de momentos, puede ser aproximada por un plano, que es este plano que se ve aquí, con la particularidad de que ese plano, tal como está definido, resulta interior a la superficie resistente y por lo tanto los resultados que se van a obtener de aplicar este plano como superficie resistente en lugar de la superficie real dejan siempre del lado seguro. Esa es la postura de Bressler al exponer el método. Reemplazar la resistencia real, la curva o la superficie curva de resistencia real por un plano que él dice siempre es interior a la superficie real y por lo tanto nos deja del lado seguro, y cuando se vean un poquito más adelante los ejemplos resueltos, se va a ver que esta afirmación podría considerarse ratificada por los ejemplos. Analicemos un poco más el tema del plano. En realidad no es que la superficie esté representada por un único plano. Digamos que para cada situación de solicitaciones, es decir, para cada combinación de solicitaciones, se define un plano sobre el cual se va a trabajar. Y ese plano está definido a partir de tres puntos conocidos. El plano pasa por 1 sobre P0, 0 y 0. ¿Qué es eso? Es la inversa de la resistencia como columna. Después hay otro punto que es 1 sobre P0i, MNI dividido PN. ¿Qué es eso? Esto que está aquí, el segundo término, es la excentricidad de uno de los momentos. La tenemos graficada aquí. Enseguida vamos a ver de qué manera, fijada la geometría de la sección, incluyendo sus armaduras y los materiales, al tener fija una excentricidad podemos despejar
el esfuerzo axil resistente, es decir, este punto, o mejor dicho, la inversa de este punto. Luego, hacemos lo propio en la otra dirección. Tenemos una excentricidad fija, vamos a ver en flexión compuesta recta, para la cuantía, para todas las condiciones dadas, cuánto resiste el esfuerzo axil, y lo vamos a graficar en este punto. Es decir, que tenemos tres puntos y una ecuación que nos permite, a partir de este plano, definir para estas dos excentricidades fijas cuál es el esfuerzo axial resistente. Pensando siempre que el real va a estar por fuera y va a ser mayor y vamos a estar del lado seguro. Esta ecuación que está aquí es la ecuación que permite obtener el esfuerzo axial sobre el plano correspondiente a dos excentricidades conocidas. El primer paso consiste en la elección del gráfico de flexión compuesta recta. Recordemos que si bien estamos en un caso de flexión compuesta oblicua, este método aproximado permite emplear los recursos disponibles para flexión compuesta recta. Aquí se ha elegido un gráfico en el cual las cuatro armaduras de las caras son iguales. Es una distribución muy práctica que simplifica bastante luego los cálculos, como se verá al analizar los ejemplos. Otra distribución que también simplifica mucho los cálculos es elegir una barra en cada esquina. Luego se calcula la cuantía. Recordemos que es conocida la armadura. En definitiva, entonces, la cuantía la podemos calcular en esta expresión. La cuantía es la armadura total dividido a sub c, f'c multiplicado por fi. Es algo muy importante de destacar que los análisis que se hagan ahora deben hacerse sobre la curva completa. Si recordamos lo visto en flexión compuesta recta, estas curvas eran truncadas por el efecto de la excentricidad mínima. Para el análisis de lo que se va a ver ahora, hay que considerar la curva completa, es decir, sin el truncamiento. Entonces, definida la curva, rápidamente puede calcularse phi p n 0. ¿Qué es este punto? Bueno, recordemos que hay que utilizar las resistencias correspondientes, es decir, las nominales o las multiplicadas por phi. Pero el formato es el que estamos viendo aquí. Entonces, este punto pasa a ser un punto ya determinado. Luego, lo que se hace es fijar una de las excentricidades y leer directamente la carga axial correspondiente. Y, como paso siguiente, se fija la otra excentricidad y se lee el axial correspondiente. Quiere decir que en este momento ya contamos con los tres valores para entrar en la expresión y ver si el valor que se obtiene de phi pn es mayor, igual o menor que el phi pn objetivo. Si es mayor, se puede intentar bajar un poco la armadura hasta llegar a una proximidad a la igualdad. Si es menor, habrá que incrementar la armadura. Obviamente, lo más común será tener que iterar. Se han presentado entonces los dos métodos aproximados recomendados en el CIRSOC 201.05 y propuestos por primera vez en el trabajo de Bresler. El primero de los métodos vistos es el método de los contornos de carga y se aplica cuando las excentricidades son importantes y los esfuerzos axiales no son muy significativos. Y el método de las cargas recíprocas se aplica cuando las excentricidades son pequeñas o los esfuerzos axiales son significativos. Para acordarse cuándo es de aplicación este método, es fácil ponerse en el caso de la flexión simple. En el caso de la flexión simple, P sub n vale 0 y el cociente este valdría infinito. Entonces, uno ya se da cuenta que este método no es el método que aplica
en los casos de grandes excentricidades o cercanos a la flexión. Y por descarte sale el otro. Vale la pena hacer un comentario para evitar errores. En la bibliografía, incluso en lo que acabamos de comentar, cuando se habla de los contornos de carga, se hace referencia frecuentemente a superficies como la grisada, pero en realidad la superficie como la grisada corresponde a una combinación de acciones, o en este caso de resultantes internas, que no puede abordarse con el método de los contornos de carga. En realidad, deberían indicarse planos como estos, es decir, planos mucho más cercanos a la flexión simple, planos correspondientes a las grandes excentricidades. Simplemente un comentario aclaratorio para que no haya posibilidades de inducción-error. En la bibliografía pueden encontrarse otros métodos aproximados. Uno de ellos es el de Jiménez Montoya. Los dos métodos que se han visto hasta ahora son, como se ha dicho, métodos de verificación. Jiménez Montoya propuso hace muchos años un método de reducción de la flexión oblicua a flexión compuesta recta. De esta forma, resultaba posible y resulta posible en el marco de los reglamentos europeos el dimensionado directo de secciones rectangulares con igual armadura en cada esquina o igual armadura en cada cara, siempre que guarden una relación de lados comprendida entre 0,5 y 2 y que el acero que se esté empleando sea de 420 megapascales. Se hace el comentario respecto al uso de reglamentos europeos debido a que hay algunas diferencias sustanciales en cuanto a deformaciones en los materiales, en particular en el hormigón comprimido, en la relación entre la profundidad del eje neutro de deformaciones y tensiones, en el uso de coeficientes de minoración de resistencias en lugar de el coeficiente phi global. Los europeos usan coeficientes de reducción de resistencia sobre los materiales, sobre el hormigón y sobre el acero en forma diferenciada. Dicho esto, el método que está citado en alguna bibliografía norteamericana como de aplicación en el marco del ACI consiste en calcular el esfuerzo axial reducido, calcular los momentos reducidos en cada dirección. En esto hay que tener mucho cuidado para elegir en el divisor qué valor va al cuadrado, si el ancho o la altura. Porque en realidad la altura es la altura resistente correspondiente a cada momento. Por ejemplo, un momento como este que estoy marcando en este momento tiene esta altura resistente. Sin embargo, este momento tiene esta altura resistente. Entonces, en el cálculo de los momentos reducidos hay que ser cuidadoso para ver cuál dimensión va elevada al cuadrado y cuál a la potencia 1. Luego se denomina M1 al mayor de los momentos reducidos y M2 el restante. Entonces, lo que se hace es, sin efectuar ninguna corrección sobre el momento axial, sobre el esfuerzo axial, se dimensiona a flexión compuesta recta, con un momento ficticio, MU, que es igual a M1, es decir, el momento mayor, más beta veces el momento menor. Para valores de P sub U menores a 0,4, beta tiene esta expresión. Para valores mayores tiene esta otra expresión. Y luego se calcula la armadura. Y con la armadura se calcula la cuantía. Y eventualmente, dependiendo de cuál sea el valor de la cuantía, por ejemplo, si es mayor que 0,6, beta debe incrementarse en 0,1. Y si es menor que 0,2, beta puede disminuirse en 0,1. Finalmente, todo se reduce a un dimensionamiento en flexión compuesta recta con algunos peros que hemos comentado anteriormente que hacen que el método no tenga un muy buen ajuste. Lo veremos al desarrollar algunos ejemplos. Este último comentario es una especie de resumen de lo que se habló hace un momento
que fue desarrollado originalmente para un diagrama parábola rectángulo, con coeficiente de reducción de resistencia sobre los materiales y obviamente sin la aplicación del coeficiente phi. En la cátedra se ha desarrollado un método bastante parecido, que también permite el dimensionado directo, también mantiene el valor de PU y utiliza un valor MU para un momento ficticio que se obtiene a partir de esta expresión. Los coeficientes alfa y beta pueden obtenerse en esta tabla teniendo en consideración básicamente los recubrimientos relativos. Simplemente recordar que en estos métodos aproximados hay que mantener en principio los topes de resistencia vistos al estudiar columnas. El reglamento no es muy específico al respecto, pero hay un cierto consenso general en términos de uso en mantener estas expresiones como valores límites de resistencia, considerando que están teniendo en cuenta algún tipo de excentricidad involuntaria. Pasemos ahora a otro método que también es de dimensionamiento y que no es aproximado. Es exacto en tanto y en cuanto sean válidas las hipótesis que se han empleado en el desarrollo de los abacos en roseta. El abaco en roseta en definitiva es un corte horizontal de la superficie resistente correspondiente a un determinado valor de PU y a cuantías variables. Entonces, en lugar de obtener una única curva, que es la que se obtendría aquí al cortar esta superficie, se obtiene una cantidad de curvas porque se está trabajando con cuantías variables. Estamos viendo aquí un diagrama tipo Rosetta extraído del manual del proveedor de armaduras para hormigón Gerdau. Como puede apreciarse, el diagrama está dividido en 8 octantes. Eso es porque se parte de la base de que se está analizando una sección rectangular con dos ejes de simetría y eso permite aprovechar la simetría que se obtendría en los cortes horizontales para esfuerzos axiales constantes. Aquí tenemos esfuerzo axial constante igual a 0, esto es flexión, nu es lo que veníamos denominando PU, y se observa que al ir incrementando los valores de axial, a partir de un determinado momento se cortan o se ven, se aprecian cada vez menos curvas, con lo cual se pierde bastante precisión cuando los axiales son altos. Por ese motivo vamos a ver que se han desarrollado otros gráficos que permiten obviar este problema. El problema mencionado se ha subsanado aquí representando los octantes de A2 y cambiando las escalas entre cada uno de estos gráficos, de modo de obtener siempre una separación fácil de leer entre curvas consecutivas y manteniendo una precisión razonable en los resultados. Este diagrama que estamos viendo aquí tiene la particularidad de que no está dando resultados en términos de cuantías geométricas, sino en términos de cuantías mecánicas, y es válido para F'C menor o igual que, 30 megapascales y FI 4200 megapascales, que es lo ya visto en los gráficos de interacción para flexión compuesta recta. Recalquemos que estos gráficos tienen una precisión relativa porque no es posible verificar esta condición, es decir, la condición de que el recubrimiento dividido el ancho sea igual al recubrimiento dividido la altura, dado que los recubrimientos en las direcciones normales son iguales, pero salvo para secciones cuadradas, B y H difieren. De todas maneras, se puede buscar un valor intermedio entre ambos cocientes, de modo de mantener acotado el error. Aquí vemos la nomenclatura empleada en los ábacos.
es la vista al analizar, por ejemplo, el método de Jiménez-Montoya. Tenemos que tener presente que siempre M1 es el momento reducido mayor y también lo que se ha dicho es que los recubrimientos solamente verifican la condición del ábaco para las secciones cuadradas. Aquí estamos viendo con un poquito más de detalle 4 de los octantes para una distribución de armaduras de 4 barras, una por esquina, 4 barras iguales. Las curvas en puntos que estamos viendo en alguno de los diagramas, por ejemplo esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, que son curvas que aparecen para las compresiones más grandes, corresponden a la condición de excentricidad mínima que hemos adoptado al emplear las expresiones de axil máximo que habían sido desarrolladas originalmente para columnas. Uno podría haber omitido curvas para cuantías menores, pero eso podría haber dado lugar a confusión. Aquí lo que se está viendo es que el diagrama, o sea, la superficie de interacción continúa hacia arriba, pero no podemos emplearlo. Siempre vamos a decir que esta es para nosotros, entre comillas, una especie de cuantía mínima. No es rigurosamente una cuantía mínima, es una excentricidad mínima. Aclaremos un poco más lo que se ha dicho en la diapositiva anterior. Vamos a repasar el concepto, pero en términos de flexión compuesta recta. Supongamos que tenemos una solicitación que está representada por el punto X. Hemos dibujado aquí dos curvas. Una, la verde, correspondiente a una cuantía de 0,20 sin truncarla por excentricidad. Y la roja truncada por excentricidad. Entonces, uno podría decir que la solicitación X es adecuadamente resistida por la curva verde. Y también podría decir que es adecuadamente resistida por la curva roja. Pero sin embargo, la curva roja representa una cuantía bastante mayor que la curva verde. Entonces, obviamente, si aplicamos el criterio de truncado por excentricidad mínima, la curva verde nunca llegaría a la solicitación X. Debería ser cortada mucho antes. En otras palabras, si cortamos la superficie resistente sin restricción, obtenemos que la curva verde es adecuada. Si aplicamos la restricción, la curva verde no es adecuada y necesitamos la curva roja. Lo mismo pasa en flexión compuesta oblicua en los abacos de Rosetta. Lo que estamos viendo, en definitiva, por adentro de la curva límite de 0,32 son las representaciones de cuantías menores que no pueden ser utilizadas por la restricción de excentricidad. Aquí vemos graficado en el espacio lo que hemos estado diciendo. La superficie azul representaría la cuantía de 0,32. Esta superficie hubiera llegado a una resistencia relativa en axiles de 0,78, pero ha sido truncada en 0,60. Y es lo que estamos viendo entonces en el gráfico de Rosetta que estoy marcando en este momento. Todas las curvas que están por adentro de la curva de 0,32 son resistencias para cuantías menores, pero que si no hubieran estado truncadas hubieran pasado por encima del nivel de PU igual 0,60. Entonces, si bien en la realidad las resistencias pasan por allí, el requisito de excentricidad mínima hace que queden truncadas por debajo del nivel 0,60 y no puedan ser empleadas como resistencias posibles. ¿Qué pasa si tenemos un PU de 0,645, por ejemplo? Es decir, no es ni 0,6 ni 0,8.
Bueno, tendremos que interpolar resultados entre 0,6 y 0,8. La otra pregunta es, ¿qué pasa si PU es igual a 0,60, M1 es igual a 0,032 y M2 es igual a 0,01? Entonces, venimos aquí, PU 0,60, M1 es igual a, esto es 0,5, 0,05, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, y aquí es 0,01, 0,02, 0,03, 0,032, estamos aquí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso estamos por debajo del valor 0,32 y por lo tanto adoptaremos 0,32.